Hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saludo con la paz del Señor. Muchas gracias por estar viendo una vez más este video. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios, sin antes, hermanos, decirles que sigamos orando por el país, por la situación a nivel mundial con lo que es el COVID-19, el coronavirus, confiando y creyendo siempre firmemente que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene un propósito a través de toda esta situación, siempre descansando en nuestro Señor. Hermanos, esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Les voy a pedir por favor que vayan a sus Biblias, Evangelio de Juan capítulo 8. Vamos a dar inicio a este capítulo, hermanos, y vamos a hablar un poquito acerca de la hipocresía. El título del mensaje de esta mañana es Jesús ante la hipocresía. ¿Por qué? Porque vamos a ver una situación tal vez ya muy conocida para todos nosotros, una historia muy conocida. Sin embargo, vamos a apreciar dentro de esta historia 4 características de nuestro Señor Jesucristo que nos van a ayudar a ver un poquito más la forma en la cual nosotros debemos imitarle a Él. Hermanos, Juan capítulo 8, versículo 1, fíjese en su Biblia, dice así la palabra de Dios. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a Él, y sentado Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este día. Gracias por todos mis hermanos, por todas las personas que están viendo este video. Señor, rogamos que tu palabra pueda edificar nuestras vidas una vez más y queremos dejar en tus manos, Señor, todo lo que vamos a estudiar esta mañana. Señor, te agradecemos, te amamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, como le decía, el título del mensaje de esta mañana es Jesús ante la hipocresía. ¿Por qué? Porque vamos a ver un grupo de líderes religiosos yendo a Jesús con una situación escandalosa, ¿no? Dice, los versículos que acabamos de leer dicen que los fariseos habían encontrado a una mujer en adulterio, ¿no? Y habían traído a esta mujer ante nuestro Señor Jesucristo para pedir su opinión. ¿Por qué digo su opinión, hermanos? Porque eso es lo que refleja el texto y es lo que vamos a ir desarrollando esta mañana, punto por punto. Porque a pesar de conocer, hermanos, nosotros la historia de esa mujer adúltera, podemos sacar muchas enseñanzas de la palabra de Dios. Primeramente, había dicho, hermanos, que vamos a ver 4 características de nuestro Señor Jesucristo en estos pasajes. Y simplemente para recordar un poquito, para enlazar con todo lo que ya habíamos visto, recordemos que en el capítulo 7, el hermano Juan la semana pasada nos estuvo hablando de 4 grupos diferentes de personas. Y el hermano decía, ¿con cuál de estos 4 grupos nosotros nos identificamos? Entonces, cuando nosotros vemos finalizar el capítulo 7, hermano, dice el versículo 53, dice, cada uno se fue a su casa, ¿no? Después de que habían hablado con nuestro Señor Jesucristo, después de que habían tenido una plática con Él, entonces cada uno decide volver a casa. Y es ahí, hermanos, donde nosotros vamos a empezar a estudiar desde el versículo 53 del capítulo 7, ¿no? Hasta el versículo 11 del capítulo 8. Y como primer punto, hermanos, primera característica de nuestro Señor Jesucristo es su humildad. Primeramente vamos a hablar de su humildad. Fíjese, hermano, versículo que acabamos de leer, versículo 53, dice, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Hermanos, ¿por qué decimos que vamos a hablar acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo? Porque cuando nosotros vemos estos versículos, el versículo 53 del capítulo 7, primeramente dice, cada uno se fue a su casa. Entonces, acá vemos claramente, hermanos, la primera característica que habíamos dicho, que es la humildad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no tenía casa. Él tenía un propósito. Su padre lo había mandado específicamente para que él cumpliera 3 años de ministerio aproximadamente, predicando la palabra de Dios, sanando enfermos, y nuestro Señor Jesucristo cumplía eso sin importar que él tuviera un lugar fijo donde poder descansar.
Entonces acá, hermanos, primeramente la palabra de Dios dice que todos se fueron a su casa, pero Cristo no, Cristo se fue hacia el monte de los olivos. No sabemos si Cristo se fue donde sus amistades, ¿no? O si realmente durmió ahí al aire libre. Pero la palabra de Dios dice que Cristo se fue hacia este monte. Y el versículo 2, hermanos, dice: y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Esta es una segunda muestra de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, porque primeramente era una persona que desinteresadamente predicaba el reino de Dios. No esperaba nada a cambio, no esperaba que las personas reconocieran tal vez económicamente lo que él estaba haciendo, o que no esperaba nada a nuestro Señor Jesucristo. Y acá en la segunda parte dice que después de haber descansado, dice que a la mañana siguiente volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Hermanos, esta es una característica de un predicador humilde. Cuando uno predica la palabra de Dios humildemente y lo hace con amor para su Señor, la gente va a empezar a responder de esa forma. La gente que va a nuestras iglesias espera justamente que tal vez los que exponemos la palabra de Dios seamos humildes, que se vea que nosotros estamos para servirles y no tanto así para querer sobresalir. ¿Se ha dado cuenta, hermano, hermana, que Cristo Jesús no se promocionaba? No es que decía a sus discípulos: ya, ustedes van a anunciar y van a decir que mañana a tal hora vamos a estar en el templo y vamos a predicar y voy a estar yo como predicador principal. No había tal cosa. Nuestro Señor Jesucristo simplemente hacía lo que siempre venía haciendo y la gente ya sabía. Y la gente conocía lo que Cristo predicaba. Sabían que realmente iban a salir edificados cuando Cristo hablaba. Entonces la gente veía que nuestro Señor Jesucristo se acercaba al templo y automáticamente toda la gente empezaba a ir a este lugar para escucharle. Hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no tenemos que buscar ser enaltecidos. Tenemos que hacerlo siempre con mucha humildad, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Primeramente hemos visto, no tenía dónde morar, ¿no? Y después vemos que desinteresadamente Él va a ir y va a enseñar la palabra de Dios sin buscar nada, sin buscar ningún beneficio personal. Y así concluye el versículo 2. Dice: y sentado Él, les enseñaba. Hermanos, cuando hablamos acerca de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver claramente que es una característica que todos nosotros debemos tener. No solamente el predicador, no solamente el que expone la palabra de Dios, sino que todos los creyentes debemos ser humildes. Y en esa primera característica, hermanos, podemos ver claramente que nuestro Señor Jesucristo, primeramente dice el texto, que no tenía un lugar donde morar, no tenía un lugar físico y fijo donde Él pueda quedarse. Y segundo, dice que se levantaba temprano, iba al templo y empezaba a enseñar. Y la gente empezaba a responder, es decir, iban a escuchar su enseñanza. De la misma forma, hermanos, nosotros siempre con mucha humildad, como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña, cuando vamos a hacer algo para Él, debemos hacerlo con esta primera característica, siempre con humildad, hermanos, siempre que vayamos a servir a nuestro Señor, con mucha humildad, reconociendo que no somos nada, que simplemente estamos obedeciendo a lo que Dios nos ha mandado. Somos siervos, siempre lo decimos repetidas veces, porque a veces uno cree, ¿no?, que cuando está en una posición de administración o liderazgo, pues es un jefe, y en realidad dentro del cristianismo no funciona así. Siempre decimos que el líder está para servir. Si usted va a catalogar a alguien de líder dentro de su iglesia, hermano, hermana, tiene que ser por su servicio, ¿no? Si decimos tal persona es líder, es porque está sirviéndonos, ¿no? Y el pastor Kevin es el líder, es porque nos sirve. Es porque Él nos alimenta, nos predica, se preocupa, y así con diferentes personas en diferentes lugares. Es la primera característica que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este texto. Ahora, la segunda característica, hermanos, viene ya directamente con la historia de esa mujer adúltera, ¿no? Y vamos a ver la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Primera característica, su humildad. Segunda característica, su sabiduría. Fíjese, hermano, dice así la palabra de Dios a partir del versículo 3. Dice: entonces, cuando Jesús estaba enseñando,
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hermanos, este relato es muy interesante porque podemos detallar un poco para recordar y para darle sentido a las palabras de los escribas y los fariseos. Y es que era verdad, la mujer había sido sorprendida en adulterio. Y en la ley, hermanos, se había establecido que todo aquel que cometa adulterio tenía que morir, tenía que ser apedreado y tenía que morir. Entonces, cuando los fariseos y los escribas van a ir donde nuestro Señor Jesucristo, no están esperando que Cristo dé la orden, porque Cristo no tenía la autoridad gubernamental para decidir estas situaciones. Es decir, había autoridades a las que sí les competía hacer este tipo de juicios. Y en realidad los fariseos no tenían por qué haber llevado a la mujer ante Cristo. Simplemente la llevaron porque querían desafiar a nuestro Señor Jesucristo a una respuesta y querían que Cristo se equivoque. ¿Por qué, hermanos? Porque si Cristo decía, bueno, sí, la ley dice que debe ser apedreada, entonces ellos lo podían juzgar y decir, ahí está, ¿dónde queda tu compasión? ¿Dónde queda tanta compasión de la que tú hablas? ¿No? Porque Cristo estaría aprobando algo de la ley. Y por otro lado, si Cristo se negaba y decía, no tienen que apedrearla, entonces ellos podían incluso levantar un juicio ya formal contra las autoridades y decir, mira, hay un tal Jesús que no se está queriendo someter a la ley. Entonces era una pregunta con engaño, era una pregunta con una intención mala, ¿no? Y por eso es que van y le dicen, a ver, ¿qué dices tú? O sea, le dicen, ya, Jesús, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Le apedreas o le dejas libre? ¿Qué haces? Es como decir, ahora lo vamos a poner entre la espada y la pared. Y fíjese, hermanos, los siguientes versículos en su Biblia. Dice capítulo 8, versículo 6, dice así la palabra de Dios. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Primeramente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo va a permanecer en silencio, con toda humildad. No se trata de que Cristo está pensando recién la respuesta. No, sino que Cristo está analizando los corazones de las personas que están ahí, porque después ya lo vamos a ver con la respuesta. Y es que Cristo está siendo muy sabio, porque tal vez quiere que primeramente ellos se den cuenta de lo que están haciendo. Están juzgando a una mujer, ¿no? Y ni siquiera lo están haciendo de la forma correcta. ¿Por qué, hermano, hermana? ¿Se ha preguntado alguna vez dónde estaba el hombre con el cual se cometió el adulterio? La ley dice que los dos tienen que morir. Pero claro, como era solo un caso para ir en contra de nuestro Señor Jesucristo, ellos deciden llevar simplemente a una mujer. No querían que se haga justicia, no querían que se cumpla la ley. Querían simplemente que Cristo responda equivocadamente. Y es por eso que llevan solamente a la mujer, ¿no? Y no había otra intención, porque como les dije hace un momento atrás, pues estos casos tenían que llevarlos ante un juzgado para que se actúe de la forma en la cual había sido establecido. Entonces no había una razón correcta por la cual ellos debían llevar a esta mujer donde nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que primeramente Cristo permanece callado. Ahora fíjese, hermano, siguiente versículo. Fíjese, hermano, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer podemos ver claramente la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. La segunda característica que nos muestra ese pasaje a través de esta historia. Y podemos ver claramente, hermanos, que como habíamos dicho antes, las intenciones de estos líderes religiosos no eran buenas. Y por eso es que Cristo reacciona de esta forma. Y lo interesante es que primeramente Cristo no responde. Luego les responde y les dice: el que esté libre de pecado, que sea el primero que se atreva a lanzar la piedra.
Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo esto. Les está diciendo, ninguno de ustedes cumple 100% la ley. Ninguno de ustedes en este momento está sin pecado. Y esa es la realidad. Aquí, hermanos, podemos ver que Cristo va a sacar a una mujer de una situación difícil a través de su sabiduría. ¿Por qué? Porque simplemente si estos hombres iban directamente a entregar a las autoridades a la mujer, pues las autoridades iban a hacer cumplir lo que en ese momento estaba establecido. Pero Cristo va a salvar de la muerte a esta mujer. Porque con esta pregunta que hace, hermanos, a los fariseos y a los escribas, logra que ellos se vayan uno a uno, y dice que se van desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Todos los que le acusaban terminaron yéndose. Y queda Jesús y queda la mujer. El texto no menciona a las demás personas. ¿Recuerdan que Cristo estaba enseñando en el templo? Eso es importante, hermanos. Cristo llega al templo, está enseñando, ¿no? Y ahí es donde vienen los fariseos, interrumpen la prédica de nuestro Señor y le llevan a la mujer. No sabemos, y el texto no lo dice, si la demás gente también se fue, pero si no se fue, hermanos, aprendieron una gran lección. De hecho, que sí le escucharon decir a nuestro Señor Jesucristo que sea el primero que quiera lanzar la piedra, pues sea el que esté sin pecado. Y ahí encontraron una gran lección. Hermanos, esta es la segunda característica de nuestro Señor Jesucristo, sabiduría. Para nosotros, hermanos, debe ser muy importante como hijos de Dios imitar esta sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Siempre digo en las prédicas, hermanos, la pregunta del millón, la pregunta que siempre debemos hacernos cuando estamos en una situación tal vez difícil, una situación indecisa, la pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús? Hermanos, a veces esa respuesta no nos puede agradar, porque Cristo en su perfección, en su humildad, en su sabiduría, actuaría tal vez muy diferente que nosotros cuando queremos actuar carnalmente. Tercera característica, hermano, fíjese en su Biblia, vamos a seguir leyendo, a partir del versículo 9, fíjese, dice así la palabra de Dios. Solamente el versículo 9 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Tercera característica, hermanos, ya habíamos visto un poquito de este versículo, lo hemos hablado, su acusación. La acusación que Cristo Jesús va a hacer. Dice la primera parte, hermanos, del versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nuestro Señor Jesucristo va a acusar directamente la conciencia de estos hombres. Habíamos adelantado un poquito este versículo para que se entienda, ¿no? Para que veamos cómo es que la historia concluye con estos hombres yéndose, pero Cristo va a acusar directamente a la conciencia de cada uno de ellos. Entonces, en ese sentido, hermanos, nosotros podemos ver esta tercera característica. Cristo acusaba la conciencia de los demás. Y cuando usted expone la palabra de Dios, cuando usted predica la palabra de Dios, debe acusar la conciencia de las personas que le están escuchando. Es decir, las personas tienen que reflexionar sobre lo que están haciendo. No dejemos, hermanos, que nunca la palabra de Dios deje de acusarnos. Siempre tiene que acusar a nuestras conciencias, siempre tiene que reflexionar nuestros corazones. Ahora, hermanos, la última característica de nuestro Señor Jesucristo es su perdón. Cuarta característica, su perdón. Fíjese, hermano, versículo 9 concluye y dice así la palabra de Dios. Dice, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, en este texto podemos ver una vez más la deidad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad como el Hijo de Dios, como Dios mismo. ¿Por qué?
Porque Cristo no le está condenando a esta mujer. Cristo no está diciendo, pues bueno, adulteraste, ni modo, tendrás que ir y morir y... No, no, no. Cristo en esta situación le dice a la mujer, vete y no peques más. Pero antes de eso le dice, ni yo te condeno. En Proverbios dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no va a prosperar, ¿no? Pero dice que el que lo confiesa, que el que confiesa el pecado y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Cómo poder darnos cuenta, hermanos, si nosotros realmente estamos yendo por el camino correcto, si realmente somos hijos de Dios? Dice la palabra de Dios que nos examinemos a nosotros mismos. Se arrepiente, hermano, se aleja del pecado que está cometiendo. Tal vez hay alguna mala actitud, tal vez algún pecado oculto, algo que nadie sabe. ¿Cómo está enfrentando esta situación, hermano? Porque Cristo dice, no lo hagas más. Eso le está diciendo a esta mujer. Vete, yo no te condeno, yo no te voy a juzgar, pero no lo hagas más. Y hermanos, cuando hablamos de esta cuarta característica del perdón, también podemos aplicarlo a nuestras vidas. Así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar a todas las personas que nos hayan hecho daño, a las que nos están haciendo daño actualmente tal vez estamos pasando una situación difícil. Recuerda, hermano, nada se compara con lo que Cristo hizo con nosotros. No hay sacrificio más grande. Es un sacrificio que no podemos entender en su totalidad. ¿Cómo es posible que Dios haya decidido mandar a su Hijo justo, sin pecado, y que muera por todos nosotros? Por gente depravada, por gente realmente mala, gente podrida, como dice Isaías. Sepamos aplicar esta característica a nuestras vidas, hermanos. Perdonemos como nuestro Señor perdonó a esta mujer y como nos perdonó a todos nosotros. Porque ninguno de nosotros somos mejores que esta mujer de la historia. Ninguno de nosotros somos más buenos que la mujer de esta historia. Hermano, hermana, yo quiero animarle esta mañana que usted pueda ponerse a pensar en las características de nuestro Señor Jesucristo en esta historia. Primeramente hemos visto su humildad, ¿no? Su humildad acerca de cómo es que él vivía, no tenía casa, enseñaba desinteresadamente, sin querer buscar ninguna posición ni nada, ¿no? Después hemos visto su sabiduría, cómo es que confronta esta situación ante los fariseos, los escribas que le llevan una mujer adúltera. Después hemos visto lo que es su acusación. Acusa directamente la conciencia de estas personas que hipócritamente están llevando a una mujer pecadora, cuando todos ellos también lo eran y todos nosotros lo seguimos siendo. Y por último, su perdón. Son 4 características que nosotros debemos tener en nuestra vida, ¿no? Y que debemos reflejarlo en nuestro diario vivir. Hermano, seamos humildes, seamos sabios. Si vamos a acusar, hagámoslo con la palabra de Dios, no con nuestra boca. Y por último, sepamos perdonar a la gente como Cristo nos perdonó a nosotros. Vamos a orar y vamos a terminar con este tiempo. Señor, te damos gracias por este día, gracias por todos mis hermanos, por todas las personas que han visto este video, Señor. Que tú puedas siempre reflexionar nuestros corazones, Señor, y edificar nuestras vidas. Si estamos haciendo algo malo delante de ti, Señor, y nos falta aún por imitar a tu Hijo, te pedimos que nos ayudes, que cada día podemos parecernos más a Él, Señor, a tu Hijo amado, y te agradecemos, Señor, por ese amor infinito que nos mostró en la cruz del Calvario, Señor. Te agradecemos por todo esto, te amamos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.